Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Películas. Volvemos este 2023, partimos con cine chileno como corresponde. Esta vez para hablar de la película Cazadora que se estrena el 19 de enero. Y para ello vamos a conversar con su director Martín Duplaquet. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación, Benjamín, y por la introducción de la película. Que por cierto ya tuve la Qué bueno estar posibilidad de ver. empezando, qué honor estar empezando con nuestra película. Sí, que está increíble. Ahí vamos a empezar a conversar de la película, este thriller psicológico que se viene súper entretenido. Yo ya tuve la posibilidad de verla y de verdad que vale la Ah, pena. bacán. Ah, bacán, qué buena noticia. Y verla en sala debe ser mucho mejor, así Sí. que, así que hay que correr al cine el 19. Bueno, partamos conversando de la peli. Primero, han pasado más de 10 años del estreno de tu última película como director. Eh, ¿Cómo fue volver a rodar y finalmente estar ya a puertas Mm. del estreno? Bueno, mira, la verdad es que fue un camino bastante insospechado el que nos llevó a Cazadora, que tiene que ver mucho con la pandemia. Eh, yo después de Dios me libre, eh, donde también pagué un poco, digamos, no yo, todos los directores y directoras del mundo, su primera película es un parto complejo y un aprendizaje durísimo o brutal. Entonces, bueno, hay un momento de reflexión y partí con un proyecto que es empecé en un proyecto que se demoró un tiempo, digamos, porque era un proyecto grande, que se estrena este año también, que no tiene nombre final, pero que por ahora se llama El Fantasma, que fue una película que robamos el año pasado. Y esa película, bueno, nada, estaba yéndole muy bien en la parte de desarrollo y había ganado el Fondo Audiovisual, había ganado Ibermedia, había ganado fondo en Brasil y fondo en Argentina, y estábamos listos, y estaban casi que subieron a los aviones los coproductores y cae la pandemia. Eh, y en ese momento, con la productora ejecutiva, con Francisca, decimos, bueno, al igual que todo el planeta, digamos, no, era una incertidumbre total. Teníamos una esperanza que en algún momento podían haber cierta flexibilización de las normas y decimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y nos pusimos a trabajar con Antonio Lugo, estoy tratando de resumir, y con la Valeria Hoffman, perdón, que son amigos nuestros, digamos, con los que trabajamos, son de la casa, en varios proyectos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo, inventemos algo. Entonces, bueno, nos pusimos como tesis la economía de recursos, y de ahí empieza la economía de recursos y un montón de... Está como el mundo al revés, ¿viste? Cuando uno parte una película, generalmente dice, bueno, primero partamos y después la achicamos, digamos, y primero pongámosle todo y después vemos qué vamos sacando. Aquí era como, no, bueno, mira, esta es la cancha, es chiquitita. Y empezamos a construirla y la empezamos a preparar, y bueno, y como teníamos un montón de tiempo libre durante los 5 meses, pudimos dedicarle el día entero a esto. Y bueno, nos sueltan la cuerda, por decirlo en términos muy coloquiales, y ya teníamos todo listo y partimos a esta burbuja donde nos fuimos arriba de Farellones. Y nada, bueno, fue respecto, perdona la vuelta que me di, pero creo que era interesante poner un poco de contexto del tiempo, me tomé un poco lo que dijiste. Eh, la verdad es que, bueno, yo dirijo publicidad, entonces yo nunca he dejado de dirigir de alguna forma. Ahora, no tiene nada que ver con dirigir ficción, digamos, no, no sé si nada que ver, pero es muy distinto. Bueno, nada, fue maravilloso. Al final, yo creo que casi todos los directores y directoras eh, queremos hacer o ficción o documentales, y entre medio, bueno, algunos hacen clases, otros hacemos comerciales, otros, en fin, distintas tareas para poder, es difícil sacar adelante un proyecto, una película. Entonces, eh, fue maravilloso reencontrarme con la dirección. Tuve tiempo de trabajar con este grupo, con este elenco que era chiquitito. Entonces pude hacer un trabajo de dirección eh, eh,
bueno o malo, eso lo decidirá el respetable, pero lo pude hacer, digamos. Entonces eso fue muy interesante, hicimos ejercicios muy, aparte como nos estábamos planteando este mundo distópico, eso también te genera un montón de posibilidades de trabajar ciertas características de los personajes que en una atmósfera realista o más naturalista, o sea, realista en realidad, eh, se hace más difícil, digamos. En este caso, podían ir en distintas direcciones. Y una de las cosas interesantes que nos ha pasado, porque la película ya está yendo a su cuarto festival ya, y uno del feedback, que son los primeros feedback que tenemos, es que era algo que buscábamos y que está resultando, es que hay distintas teorías de quiénes son estos personajes. Entonces, desde que hay gente que apuesta porque está gente que apuesta que son zombies o marcianos o lo que son, en realidad en la película, son simples humanos en un mundo difícil. Y en ese sentido, nada, bien por los chicos que trabajaron las condiciones de sus personajes, los chicos y las chicas que trabajaron las condiciones de sus personajes para hacernos, eh, para hacernos fantasear un poco con lo que, más allá de lo que la película te entrega, darle la posibilidad al espectador que vuele un rato también. Y sí, volamos, como tiene su toque interesante la película, que además tampoco es algo que estemos acostumbrados a ver en Chile, entonces eso como que también le da un plus súper importante y más entretenido, porque generalmente, si hablamos de cine chileno, generalmente uno espera un poco de drama o de comedia, pero enfrentarse a thriller no está como muy, no es muy común en Chile, entonces enfrentarte a preguntas, a lo que planteabas tú recién, de, de qué está pasando o quiénes son estos personajes, y generar una conversación interna contigo mismo mientras estás viendo la película, es bastante interesante. Así que como espectador se agradece completamente Oye, este oye, estreno que se me viene. viene, mira, te agradezco mucho las palabras que nos has regalado respecto a la película, porque eh, Francisca, la productora de la película, ya, y mi persona y el espíritu de Funky, nuestra productora, tiene mucho que ver con acercarnos a la audiencia. Esa es nuestra tesis principal. Y así estamos planteando todos los proyectos que estamos realizando. No es que no nos interesen otros aspectos, los Ujú. festivales, en fin, por supuesto que son parte de un conjunto, pero tenemos una premisa donde tener una conversa con el público es súper importante. Entonces, cuando nos llegan feedback como el tuyo, como otros que nos han llegado, para nosotros, más allá de la película, para nosotros es muy satisfactorio saber que estamos logrando tener esa conversación y ese ir y venir con los espectadores, que también es un tema que se ha planteado, digamos, formalmente a nivel industrial, bueno, en nuestra pequeña industria, pero se ha planteado desde el Consejo de la Cultura, se ha planteado desde distintas instancias, han habido conversatorios, cosas como, bueno, ¿por qué por qué no estamos conversando tanto con la audiencia? O Ujú. sea, una tesis que se ha planteado los últimos años dentro de nuestro cine, que si bien ha sido súper exitoso quizás en otros puntos, en festivales, en lugares o afuera incluso, a veces no hay a veces, porque bueno, hay de todo, también hay películas que Ujú. han llevado a un montón de espectadores, digamos, o sea, nada es completo, pero es una de las conversaciones que se han dado esta última década, te diría. Oye, y bueno, volviendo a esta historia de thriller que genera esto, por lo menos en mí, ¿cómo llegaste o cómo decidiste contar un thriller o de dónde nace esta idea que finalmente la terminaste convirtiendo en esta película? Bueno, mira, a mí me gusta mucho el cine de género. Eh, hay algunos directores como Polanski, Kubrick,
el mismo Lynch, que tiene quizá en una esfera un poquito menos tradicional en la línea dramática de cómo cuentan las películas, porque no está siempre, Lynch no se estructura bajo la lógica de los tres actos necesariamente, pero sí el suspenso y la tensión está, bueno, y otros, no quiero dejar alguno afuera, pero eh, empecé a pensar bueno, como te dije, había una premisa. Entonces, la primera premisa que nos ponemos de antemano era la economía de recursos, no entendía como falta de recursos, sino como entendía de que teníamos que plantearnos un proyecto posible en las condiciones en las que este se iba a realizar. Eh, Desde ahí empecé a pensar como en películas de estos grandes maestros, y bueno, al final la conclusión que sacamos con Antonio y con Valeria y con Francisca también, es que el camino era el thriller psicológico. Era el thriller psicológico súper, es bastante clásico este thriller, digamos, o sea, y esto sin spoilear, lo puedo contar, digamos, o sea, es la estructura clásica de dos personajes en un equilibrio precario, que se demuestra, se manifiesta hacia el público cuando entra un tercer personaje disruptivo. Que en ese sentido hay un juego de piezas que por lo demás no se volvieron a hacerlo. Y de ahí los chicos le dieron esta atmósfera que creo que la complementa muy bien, que es el mundo distópico, que el mundo distópico finalmente lo que nos va a pasar es que no sabemos dónde estamos, ni en qué época estamos. Eh, eh, y además la majestuosidad del lugar donde estamos ayuda mucho, ¿viste? Hay un concepto que cuando estudié estética me gustó mucho, que es el concepto de la palabra sublime desde el punto de vista de la filosofía, que tiene que ver con un lugar que te afecta eh, tanto por su belleza, pero la magnitud del mismo te angustia por, por la pequeñez que tú sientes al estar en ese lugar, que quizás te pasó a ti o alguna vez que estuvimos, no sé, en San Pedro de Atacama, en el Valle del Elqui, que esta como belleza gigantesca, pero de una magnitud tan colosal te provoca una admiración y al mismo tiempo un cierto estado de angustia. Creo que en ese sentido, el landscape donde se produce la película, o el terreno, digamos, el lugar, va ayudando mucho a que la historia, a que la historia no me caiga, porque siempre están bueno, y también fue una sorpresa muy agradable, muy loca, esto de saber que estas montañas no solamente era para que la gente fuera a esquiar en invierno, digamos, sino que teníamos un escenario natural a 45 minutos de Santiago que ofrecía unas cosas realmente, realmente un terreno para hacer cosas muy interesantes. No sé si me fui por las ramas, que puede ser. Tú me dices en No, está algún bien. minuto. No, además el paisaje de la película también es uno de los tópicos al hablar de la película, es como, bueno, los paisajes increíbles. Mm, sí, sí. Y bueno, y de ahí, claro, todo fue trabajando hacia hacia ese camino, digamos. Tomar la economía de recursos, como te decía, retomo el comienzo, no como una premisa de pobreza, sino como tratar de hacer algo muy bueno sin tantos adornos, por ponerlo de alguna forma. Y creo que eso también hizo que la película, cosa que me gusta mucho, que es la duración de la película. Eh, Estamos viendo mucho, sobre todo a ti bueno, tú que trabajas en esto, te das cuenta que de alguna forma el mainstream está a veces alargando, 2 horas 15 claro, 2 horas 15, mínimo. 2 horas y media, y uno dice, bueno, podría durar en 1 hora 40, hubiera sido Sí, increíble. sí, es cierto. Ojalá lo hubieran dejado 1 hora 40 porque le hubiera aplauso. Mm, Y esta, bueno, nada, va así, zoom, digamos, como muy. No hay respiro. sí.
eso es cierto. Eh, bueno, nos contaste un poco de los paisajes, del proceso para llegar con el que llegaste a contar este thriller, pero la película en sí también trae una propuesta artística que es sumamente interesante y me gustaría si nos pudieras contar un poco los detalles del proceso creativo de Cazadora. Encantado. Mira, eh, lo primero es que como te digo, si bien la economía de recursos tenía que ver cómo contábamos esta historia, al mismo tiempo eso había que apoyarlo con un proceso cinematográfico de alto estándar para que la película fuera interesante. Ujú, Entonces, la película fue filmada en un super nivel, o sea, filmamos con una Alexa LF, que era la mejor cámara del mundo en ese momento, con una maleta lente, con una maleta lente de anamórfico, lo que le da para el público, digamos, es lo que antes se conocía como el scope, que es esta línea que le da mucha cinematografía, pero hoy día se puede hacer con los lentes convencionales encuadrando, antes el lente mismo encuadraba scope, entonces, y tienen una característica muy cinematográfica, estos lentes, que una inversión, por decirlo de alguna forma. Eh, Porque también, bueno, había hay cierta, es rústico el espacio, digamos. Luego eh, hicimos subimos con la directora de arte y el director de fotografía, la directora de vestuario, digamos, las cabezas de los equipos, debemos haber subido el primer asistente de dirección, estuvimos subiendo un mes más o menos, un mes y medio, 2 meses, no, más, 2 meses, 2 meses, empezamos a subir, subíamos y nos quedábamos 2, 3 días. Para ver las condiciones fotográficas, y en base a eso empezamos a estructurar el plan de rodaje, porque no podíamos tampoco, no había ninguna posibilidad en términos sanitarios de partir con camiones, y entonces había que ver muy bien cómo le sacábamos partido al lugar, a las horas del día, a las horas de sol. Obviamente que íbamos con equipos, íbamos con personas y todo lo demás, pero más bien reducido, te diría. Eh, y eh, también ajustar, habían 2 o 3 días en el rodaje que eran muy complejos, que no puedo spoilear, pero tú que viste la película sabes que hay algunas escenas que son complejas, entonces, las de interiores. Entonces, esos días, por ejemplo, se sumaban en gente al equipo, lo que requería también toda una logística de PCR, de esto, del otro, no sé qué. Aparte la gente que se sumaba nos miraba, hola, nos podíamos, pues nosotros estábamos una burbuja arriba. Eh, bueno, entonces el proceso, digamos, a lo mejor te lo estoy contando más bien como de la práctica, como estoy preguntando lo más artístico, pero tenía que tener por resultado de que la película fuera una película, para que fuera interesante tenía que ser una película, primero, fotográficamente muy contrastada, por lo tanto, para eso necesitábamos ocupar precisamente las horas de luz, o sea, distribuir las horas del día de luz, porque tiene muchos exteriores, en torno a lo que le iba acomodando a las distintas escenas y a la progresión de la película. Y eso fue parte del primer trabajo. Luego elegir los fondos y ver cómo los íbamos, en algunos casos, a ayornar, no sé, vimos de la casa, no sé, las pocas locaciones, no quiero spoiler nada, pero un montón de casas, un montón de lugares. Luego, trabajar toda la propuesta estética, que como te digo, nos tenía que entregar una sensación de inexistencia temporal. En sentido, la directora de arte hizo con la directora de vestuario, que trabajaron las dos juntas, hicieron un trabajo muy interesante, porque nos dejan un poco eh, están, hay como elementos del futuro mezclados con elementos del futuro que no existen con elementos de 1920, lo que crea una atmósfera muy interesante. Y eso te diría un poquito como, bueno, y para cerrar esto, luego tuvimos un desafío la película estuvo un año en postproducción.
eh, que es algo que yo creo que el público lo va a agradecer, yo creo que uno de los puntos altos, porque van a haber cosas súper increíbles que hicimos. Trabajamos con plataforma Voz, una postproductora grande chilena, que estuvimos un año destruyéndolo todo. y, y, y una música que también mantiene. La música toma la misma premisa también. Es una música que es muy tensa, que mantiene el suspenso todo el rato, pero no es una partitura sinfónica, siempre son 5 instrumentos, 4 instrumentos. Todo iba manteniendo la misma tesis de ir generando este mundo de tensión con pequeños elementos. No, genial. Bueno, siempre me pasa cuando hago estas entrevistas que me dan ganas de profundizar en ciertas cosas, pero no iríamos en el spoiler. Sí, Eh, pues. No, Hablemos yo después del ya estoy estreno nomás. preocupado si he hablado de más, de hecho, pero bueno. Bueno, con algo que no se puede hacer spoiler es con los actores, ya que pueden verlos todos en Sí, el pues, por trailer. supuesto. Eh, Fuera de lo lógico, que es que tenía un casting increíble, cuéntanos por qué elegiste estos actores para esta película tan particular. Bueno, hay varios motivos. Voy a ir uno por uno. Eh, Casting primero. Ujú. Hicimos casting. No hicimos un casting gigantesco porque habían ciertas condiciones eh, físicas que tenían que tener los actores para que fuera creíble los personajes que desarrollan dentro de la película, que limitaba un montón el campo de acción de los que podían ser. Entonces creo que hicimos terna o quina, me acuerdo. Lo hizo Francisca, la productora de la película, que además es una excelente directora de casting. Eh, y eh, luego hicimos un proceso de self-tape y después se habían abierto estamos en fase 2 ya, y quedaron 2 ternas. Y esas 2 ternas hicimos un ejercicio grabado en la oficina, con cámaras, con luces, con todo, y con maquillaje, en fin, etcétera. Pues o sea, no había ni tiempo ni recursos para cometer un error, entonces, no, o sea, o un Entonces, error no, o una mala lección. Y fue dificilísimo porque los 6 lo hicieron increíble, las 4 chicas y los 2 chicos lo hicieron increíble, fue súper complejo tomar la decisión, pero te diría que la decisión, más que por las virtudes de cada uno, como te reitero, cada uno las tenía, finalmente el abanico del elenco en su totalidad funcionaba mucho mejor, o sea, donde mejor funcionaba cuando mezclábamos las piezas era con estos tres, con la Natalia, con la Alexandra y con Felipe. Eh, Estos tres funcionaban, ganaron como, te diría que ganaron como, junto con haber hecho muy bien todo el proceso, en el abanico, eh, no funcionó mejor. Bueno, y eso es una decisión también un poco, es una decisión, no sé si tan racional, digamos, como uno lo ve. Eh, y bueno, nada, y luego empezamos un trabajo. Felipe venía saliendo de la universidad eh, recién. La Alexandra no tenía tiene una carrera teatral increíble, pero no había hecho demasiada ficción en cine y había hecho, pero mucho menos. Y la Natalia sí, la Natalia tenía un montón de todo, tele, serie, película. Sí, tenía una relación mucho más habitual con la cámara. Así que empezamos a hacer un trabajo, voy a hablar de Semmler, ¿ah? Pero lo estoy dejando como postre. Eh, Nada, trabajamos un montón, nos juntamos, ensayamos, hicimos unos ejercicios muy interesantes uno a uno, eh, eh, y hicimos entrevistas, hicimos una serie de entrevistas
yo me entrevisté con los personajes directamente, nos juntábamos en ciertos lugares, y ahí me mostraron cosas como, que era como un poco cómo estaban trabajando, nada, fue increíble, me sorprendieron un montón. O sea, bueno, yo lo sorprendí primero con esta pelea de cable de hacer estas reuniones con los personajes, pero lo aceptaron de súper buena gana y todo. Y teníamos teníamos este personaje que, no, este sí que no se puede espolear porque es la gran sorpresa el giro increíble, donde ahí creo que les doy un punto a la Valeria de Antonio, porque creo que el giro final es a mí al menos me gusta mucho. Y bueno, yo con Will somos muy amigos, trabajamos juntos en Dios me libre y él el protagonista del Fantasma. Entonces veníamos trabajando hace un montón de rato y entre medio nos hicimos amigos porque a los dos nos gusta cocinar y cosas como que te Ujú. pasan en la vida y nos hicimos amigos, se hicieron amigos las familias, en fin. Entonces, eh, y venía como anillo al dedo para Salvador, estaba perfecto. Pero lo que te quiero decir que ese sí fue súper, lo llevé por teléfono, digamos, como habitualmente estamos conversando siempre, somos muy amigos, entonces le dije, loco, vamos a hacer esta, claro, me dijo, mándame el guión, sí, obvio, me dijo, me encanta, y lo hizo fantástico, o sea, realmente te deja increíble. Y ahí, claro, con él, pero no fue como trabajo compadre, digamos, o sea, trabajamos súper en serio, ensayamos y también, sobre todo, le dimos toda esta vuelta a este personaje, cómo le damos esta característica absolutamente que, como que, este sí que no sabemos de dónde salió. Así que eso y nada, trabajar con Willy siempre increíble, fantástico. Y imagínate, o sea, Willy siempre, un crack. Siempre un regalo verlo en la pantalla grande. Eh, Siempre, sequísimo. ya está muy bien acá, creo yo. Sí, no, está increíble. Oye, y bueno, hemos hablado de varios aspectos de la película, del proceso, de los actores, del paisaje, etcétera. Pero para ti como director, ¿qué fue lo más desafiante de filmar esta película? Aparte de la pandemia entre medio. Mm. Eh, Mira, hay varios aspectos. El primero es que estábamos un poco golpeados todos por el encierro. Entonces, creo que todos sentíamos mucha incertidumbre adentro nuestro, de nuestros corazones, de nuestras cabezas, de nuestra racionalidad. Entonces me acuerdo cuando nos subimos en un auto el primer asistente, Waldo, Werner, el fotógrafo, la Majo, la segunda asistente y yo. Íbamos saliendo a la productora, así como camino a Farellones, y no sé si fue Waldo que dijo, nos miró todos y nos dijo como, ¡Uh! ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos subiendo Farellones a hacer una película? ¿Qué nos pasó? Bueno, eso un poco, porque ¿qué va a pasar? Que al final creo, bueno, que era importante también para el tono de la película. Este era como exactamente el tono que la película necesitaba. Eh, y lo otro que fue muy desafiante, la película la filmamos en 2 semanas. Eh, entonces, bueno, en ese sentido nos favorecía nos favorecía el terreno. Mm, Generalmente el tema de las duraciones de la película, de las películas, de los rodajes, tiene mucho que ver con los movimientos. O sea, si se filma una parte de Santiago, otra parte en Viña, primero filmo en el Parque O'Higgins y después filmo en el Arrayán, esos son movimientos logísticos gigantescos que hacen que los días de las películas sean acá, salimos del refugio y íbamos, pum, y después nos movíamos 1 kilómetro, pum, después nos movíamos otro kilómetro, pum. Entonces, eso lo hacía posible, no es que nosotros hayamos hecho magia, digamos, había eh, ciertas, pero lo que sí no había ninguna posibilidad de fallo. Tenía que salir todo perfecto todos los días. Y salió.
todo perfecto todos los días. Y en ese sentido, nada, equipazo con el que fuimos. Equipazo, equipazo, equipazo. El grip, le mando un saludo a Grapina, el grip. No, impresionante. O sea, montando los dollies, que son los carritos en el medio, unas montañas, unas grúas. Bueno, y un trabajo muy interesante que hicimos con el dron, con Mauricio Rudolfi también, que también hizo un capo, y todo el equipo muy comprometido, muy... Se nota cuando hay un equipo como que está muy comprometido, que bueno, que terminábamos de rodar una, íbamos a otra y no se hacía cada cual cargo de lo suyo, sino que todos agarraban un trípode, hasta los actores, una maleta de lente, no sé qué, como, oye, bueno, vamos a la otra. Y había mucho entusiasmo en la medida que el proyecto iba avanzando, porque lo estábamos haciendo. Y los días difíciles, esos días que la noche anterior decíamos, uff, mañana, ¿cómo la hacemos? Y de repente estábamos al mediodía, a la una, y la estábamos haciendo, y eso también iba entusiasmando al equipo, y seguíamos, y eso fue desafiante. Eh, y después te diría que el proceso de postproducción fue un placer. Trabajé con la Camila Mercadal en el montaje, una talentosísima montajista chilena, joven, que le dio mucho ritmo a la película. Eh, y el trabajo del montajista es como muchas veces, o la montajista, es un trabajo psicológico con el director. Uno generalmente está enamorado de prácticamente todo lo que filmó. Y esa persona tiene que decirte, no, no todo lo que filmaste, o puede estar súper lindo, pero para la película no sirve. Claro. Eh, entonces es como un proceso de aceptación y te van trabajando, te van trabajando. Entonces, el primer corte dura 1 hora 40 y el segundo 1 hora 30, el segundo 1 hora 20, hasta que, bueno, se empieza a negociar los últimos Mm. minutitos y después, nada, la postproducción a mí me gusta mucho, fue muy entretenida, trabajar todo el proceso de la música, que tiene un montón, además tiene casi 50 minutos de música, y todo el proceso de postproducción fue todos los desafíos que teníamos que hacer con el equipo de animación de 3D, de BFX, buenísimo, muy desafiante, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Te diría que un poquito más que el de la montaña, donde además llegamos heridísimos todos, porque no es fácil igual filmar en el medio de la roca. Bueno, yo fui el primero en caerme, Imagino. obviamente. Por supuesto, por supuesto. El primer pastel que se Marcando cayó y rodó por territorio. las montañas fue el director, obviamente. Había que marcar territorio como director. Sí. Oye, y bueno, como lo dijimos al principio también, que en Chile no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de cine y siempre se agradece cuando se da la oportunidad. Eh, ¿Cómo crees tú que el público nacional va a recibir la película? Bueno, siempre es un misterio. Hasta ahora, con lo que nos pasó en Sanfic, fue muy positivo. Eh, y la verdad es que estamos muy confiados. Nuestro distribuidor, que es Storyboard Media, eh, tiene, eh, están muy entusiasmados, han hecho un gran trabajo con los eh, recursos, o sea, bueno, tú sabes que nosotros estrenamos las películas, hay algunos fondos del Estado que nos dan, Ujú. que son, bueno, como todos, obviamente, no estoy no un pelambre, digamos, esto, sino que, no, me refiero a que, claro, las necesidades del Estado son infinitas, entonces, bueno, por suerte más que existen, digamos, pero a lo que voy, más allá de la cantidad, es que además han estado muy bien administrados. Eh, la película, estamos muy contentos, el trabajo de Cactus también ha sido excelente. O sea, por lo menos a nivel de difusión, creemos que estamos llegando a, a mucha gente. Y el feedback que recibimos hasta ahora es como, uy, qué loco, qué interesante, qué gana de verla, se ve buena. Eh, güey, como comentaste tú al principio, ver- es, re- es muy recomendable verla en cine. O sea, van a pasar un rato
primero, como te digo, es una película que no dura ni un minuto más de lo que tiene que durar. Entonces yo en lo personal la encuentro que es para pasar un momento súper entretenido. O sea, yo iría feliz Excelente. a verla a las 7 de la tarde y estoy a las 8:30 sentado, bueno, ahí cada cual verá, con un chop, una piscola, no tengo idea. Y es como panorama como para seguir de largo de tarde, Sí. súper, súper, súper entretenido. Así que nada, estamos muy confiados, con muchas ganas de que la gente la vea. Estamos muy contentos de que empezó a tomar un recorrido, empezó a tomar un recorrido de festivales muy, muy especial, muy interesante, como son películas de nicho, cuesta hacerle la ruta, pero están, no sé, en un par de festivales grandes asiáticos en este momento ahora que no estoy, y hay otros más, y nada, estamos muy entusiasmados, tenemos muy buena gente, como te digo, tenemos Storyboard Media acá, trabajamos con Hoff en la distribución internacional y con Souls Picture en todo lo que es, PR y un poco de difusión de la película a nivel internacional, festivales, etcétera. Entonces, con Cactus en medio y bueno, con otra agencia, otras personas, no quiero dejar a nadie fuera, pero estamos muy bien apoyados y eso nos da mucha confianza y estamos muy agradecidos, la verdad. Nos sentimos muy privilegiados de tener tanta gente buena y comprometida junto a nosotros trabajando en la distribución y difusión de la película. No, completamente. Mientras más a más personas se llegue con esta película, mejor, porque de verdad que está increíble para partir el año. Viene con esa inyección de ánimo que también se Mm, necesita siempre para partir el año, como dijiste tú ahí, la peli, ahí cada uno elige su copete, pero da para sí. conversarla un rato después también de la película. Bueno, oye, las conversas están buenísimas después de la Mm, película porque sentáis a cuatro en una mesa y empiezan unas sí, po. discusiones bizarras, interminables. Oh, Sí, po. sí, Es y que eso yo, eso es lo interesante de los thrillers, porque al final como que da para que cada uno de repente interprete lo que quiere. eh, Entonces, claro, ahí ya la tercera piscola, todos discutiendo en buena de qué es lo que cada yo- uno cree que para mí, pasó. yo creo que, o sea, creo que las películas sobrecontadas, donde no hay nada que hablar después de ellas, no pasa nada. Encuentro que lo entretenido de una película, la Dejarlo ahí, experiencia, ir al sí, po. cine, con tu pareja, con tus amigos, con un grupo de amigos, con nada mismo. eh, lo entretenido, una parte, o sea, lo entretenido es que siga la experiencia, que no se termine en el final de la película, sino que haya un rato donde la experiencia siga y haya valido la pena haber hecho todo este movimiento Sí, po. para verla. Sí, pues generar eso es súper entretenido, po. Como pasa, por ejemplo, no sé, pues con Inception de Christopher Nolan, de más que la Claro, viste. sí, por supuesto. Bueno, él hizo algunos comentarios como para medio cerrar un poco la cosa, pero todavía está el debate de era real, no era real, estaba soñando, no estaba soñando, y como que esa discusión también se puede generar con tu película Bueno, sí, que hiciste. claro, bueno, sí. Bueno, Nolan, claro, Nolan podría ser, no lo nombré como otro gran maestro dentro de esto porque, digamos, la economía de recursos no podríamos decir que es una característica de Nolan, digamos, es más bien como su tesis es todo lo contrario, y bueno, califíquenme de envidioso, es verdad, eh, pero eh, sí, otro, imagínate, increíble. Y, bueno, y para qué vamos a hablar de Tenet, o sea, la Mm, progresión de él, increíble. cuando está, ¿viste? Porque tiene estas dos líneas, tiene esta línea, que también tiene su línea como mucho más, tiene una línea más mainstream, Sí, po, y tiene esta otra línea más volada, y a mí sí. ese match de los directores que toman, que también está Soderbergh o otro así, hay otros ejemplos, digamos, Mm. y, bueno, el mismo Spielberg, por decir alguno, directores que toman que no se casan con un puro lado, sino que tienen Sí. una dicotomía, entre comillas, de explorar distintos mundos, me parece que bien por ello, me alegro. Bueno, lo que quedó claro es que el 19 de enero tienen que correr todo al cine a ver Cazadora, dirigida por Martín Duplaquet, con quien tuvimos el agrado de conversar hoy. Eh,
una película increíble para ir con los amigos, después generar conversación como dijimos recientemente. Bueno, felicitarte también por la película, de verdad que un regalo, se agradece partir el año con buen cine, así que te deseamos todo el éxito del mundo con esta peli y gracias por tu tiempo para conversar con nosotros en más profundidad sobre Cazadora. No, a ti, Benja y Benjamín, no sé si te dicen Benja, no sé, llamo tu película, no, muchas gracias, te agradezco mucho tus comentarios y te agradezco mucho además que nos ayude a difundir la película. Es súper importante. Nada, fantástico. La verdad es que es muy importante para nosotros, para toda nuestra pequeña industria, que los medios como dicen los argentinos, no hagan la gamba, digamos, nos ayuden un poco. eh, y vemos que ese compromiso en crear una audiencia que se interconecte con el cine nacional, también los medios también lo están tomando hace tiempo, y es una interacción, o sea, son las tres patas al final, o sea, es quienes hacemos la película, quienes la difunden y quienes la van a ver, digamos, y si una de las tres patas falla, no, el tema no resulta, así que te agradecemos mucho todo este tiempo que nos haya dado este espacio, y puedo dar un pequeño datito. Con confianza. No, que el primer fin de semana se juega todo el partido, el mundial entero. Entonces, como dijiste tú, a partir del jueves 19, los que estén interesados, no esperen, vayan el Sí, primero, porque es bien cruel el sistema sí. de rotación de películas Sí, pues de a eso nivel depende que europeo. que la película se mantenga en cartelera. Exactamente. Así que no se pierdan la oportunidad, vayan al cine el primer fin de semana. Y bueno, nosotros felices de difundir cine chileno, sobre todo cuando se trata de buenas películas. Así que nuevamente desearte mucho éxito y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Benjamín. Un abrazo grande a todos por allá. Muchas Hablamos. gracias. Gracias.